La temática que nos convoca hoy, VitaPic, indicaciones, técnica y cuidados en pediatría. Nos va a estar acompañando como disertante el licenciado especialista José Luis González, quien es supervisor de enfermería del Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, docente adjunto del Departamento de Salud en la Universidad Nacional de Avellaneda, miembro fundador comisión directiva de ATIPA. Les voy a pedir por favor a todos, mantengamos los micrófonos silenciados en lo que dura la disertación y como siempre, al final de la exposición del licenciado González, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que puedan evacuar todas sus dudas, hacer sugerencias, comentarios y demás. Les agradezco nuevamente a todos por conectarse y agradezco a José Luis, quien ha accedido a acompañarnos en esta nueva charla. Bienvenidos y José Luis, adelante. Bueno, gracias a todos. Vamos a iniciar entonces la presentación. Yo voy a salir un poquito del video, así mejoro desde mi lado la conexión. Y arrancamos. A ver por acá. Ahí estamos. Espérenme un segundito nada más, que me acomodo. Bueno, buenas tardes a todos. La charla de interés hoy, como les contaba María, es indicaciones técnicas y cuidados en catéteres de PIC, en este caso VitaPIC en pediatría. Espérenme un segundo. Bueno, espérenme un segundo nada más, que se ve que se tildó la... Ahí estamos. Bueno, primero vamos a definir catéter de PIC. Tenemos muchas definiciones que van a encontrar en distintas literaturas. Esta es una definición extraída de la INS, que es la Asociación Americana de Enfermeras en Terapia de Infusión, y básicamente dice que el catéter de PIC es un catéter de inserción periférica. Este catéter está insertado a través de venas periféricas y lo particular de esto, que este catéter al ser periférico, la gran implicancia en la práctica clínica que tiene es que tiene menores riesgos en la inserción de estos dispositivos, pero su implantación debe ser en la unión de la vena cava y la aurícula derecha. Nunca debe ser un catéter intracavitario porque estos catéteres no son para diagnósticos. A través de este dispositivo no podemos medir PVC. Solamente son para realizar tratamientos y en algunas situaciones, dependiendo del calibre del dispositivo, los podemos usar para algún tipo de diagnóstico de laboratorio, ¿ok? Cualquier cosita van dejando algunas preguntas en el chat y si no, bueno, se las anotan y después las charlamos. Particularmente VitaPIC es un catéter que a los profesionales cuando nos encontramos en el momento de la práctica clínica, nos dispensa todos los elementos que necesitamos desde el momento cero para pensar en colocar el catéter. No tenemos que ir a buscar nada. Solamente tenemos que agregar gasa, antisépticos, campos y barreras máximas, básicamente. Después, como ustedes ven en ese packaging que está cerrado, es de fácil apertura, tenemos el catéter propiamente dicho, en este caso es un catéter de poliuretano de alto grado médico de doble lumen, que tiene conectores autosellantes, que tiene el catéter propiamente dicho, con un introductor, un pilloway y un tapón para descompresión de presión. Después tenemos una pinza introductora de deslizamiento, una cinta para medir antropometría, a ver dónde vamos a realizar la punción más beneficiosa a partir de la valoración del sujeto de atención. Y después vamos a ver que el catéter está marcado por cada centímetro y en el extremo más distal vamos a tener una punta en su extremo de color negro que a nosotros nos va a decir que el catéter está íntegro completo. ¿Ok? Algo importante que tenemos es en su packaging es la etiqueta y la etiqueta tiene elementos principales de referencia que a nosotros nos van a dar trazabilidad, después lo vamos a charlar en profundidad. Básicamente nos dice qué tipo de catéter es, si es de un lumen, doble lumen, el material que es, los tiempos de esterilización, la fecha de vencimiento y el número de lote. Componentes del blister. Los veíamos en el blister, pero acá se los cuento. Tenemos dos dispositivos vasculares de VitaPic, que son catéteres doble lumen y simple lumen. Ambos dispositivos en todas las situaciones de práctica clínica, en el caso del catéter de doble lumen, si esa es la elección, vamos a poder administrar cualquier tipo de solución y concentración en osmolaridad pH y si estas son o no drogas vasoactivas por los distintos lúmenes y esto nos va a dar la posibilidad de administrar por estos lúmenes soluciones totalmente incompatibles, ¿ok? Después tenemos acá un conector autosellante de tecnología que lo que nos garantiza a nosotros si tenemos una desconexión que este dispositivo no se contamine. Acuérdense en que todos los dispositivos que vamos a integrar en las líneas de los circuitos cerrados deben ser con rosca del tipo Luer Lock. Tenemos un lazo hemostático totalmente de silicona.
tenemos la pinza, que es una pinza que nosotros tenemos que usar para el deslizamiento del catéter y tocarlo mínimamente con guantes u otros elementos. Después, más adelante en la charla, vamos a ver por qué. Tenemos una cinta antropométrica para esto que estábamos charlando de realizar una vez que hacemos la valoración, cuál es el lugar de punción mejor para el sujeto de atención que elegimos. Y por supuesto, acá tenemos la aguja introductora con las características principales que tiene de este dispositivo que es Pilleway y que yo digo que es intuitivo porque nos facilita, porque tiene una fenestra, lo vamos a ver más adelante cuando vamos charlando, la detección casi inmediata cuando tomamos el acceso vascular. Acá tenemos una descripción ya más minuciosa de los componentes, donde nos cuenta qué componentes va a tener cada packaging en el caso del calibre del catéter de un lumen o doble lumen. Vamos a tener una tabla donde nos va a describir el calibre y asociado eso a ese detalle del calibre, nos va a decir a nosotros cuál es el diámetro interior y exterior, cuál es la longitud total del dispositivo y cuál es el flujo aproximado. Acá en esto del flujo, en muchas situaciones de la práctica clínica me pregunta cómo hacemos y a qué flujo lo dejamos a un dispositivo vascular de estas características para que no se obstruya. Después lo vamos a charlar también porque es una de las preguntas que generalmente salen en todas las conversaciones. De esta forma, como se detalla en el simple lumen, catéter de poliuretano, que es muy útil en la práctica clínica, se usa mucho también en hospital de día, pacientes ambulatorios que van y vienen a la casa, pacientes que necesitan largos tiempos de tratamiento de antibiótico terapia y por ahí para no dejarlos internados, para que no pierdan la escolaridad, entre otras cuestiones. Se colocan estos catéteres, van y vienen a la casa, se le hacen los cuidados en el hospital y se administra la dosis de antibiótico o la droga que necesariamente necesite ese paciente para su tratamiento, sin requerir de un catéter venoso central, que en muchas situaciones de la práctica clínica, por no utilizar y no conocer esta tecnología, los pacientes quedan prisioneros en el hospital en tratamientos que pueden ser ambulatorios o que les pueden permitir a los niños escolarizarse o relacionarse socialmente, le colocan catéteres venosos centrales porque no conocen esta tecnología y la verdad que es una tecnología que tenemos en la cabecera de la cama del paciente. Es una tecnología que no es compleja su inserción. Es una tecnología que con entrenamiento la puede realizar cualquier enfermero o médico y nos posibilita a nosotros esto de que el paciente vaya y venga a la casa, venga a la interconsulta y a través de los distintos equipos de catéter, por un WhatsApp, por un correo electrónico, con una imagen, nos pueden consultar si tiene alguna situación en la práctica clínica. Pues la verdad que Vitapic en esta situación de la práctica clínica, tanto los catéteres unilumen o doble lumen, nos da una proyección de tratamientos clínicos muy importante, donde no necesariamente, como les decía, el paciente requiere de internación. Después tenemos también asociado el kit de micropunción, que es muy interesante esta herramienta porque a nosotros nos facilita, nos da la posibilidad de instrumentar una punción mínimamente invasiva para obtener un acceso centralizado periférico. El kit de micropunción cuenta, como lo vemos allí, con una cuerda de nitrilo. En este caso lo vamos a charlar un poquito en detalle más adelante, que es recta porque la vamos a usar en pediatría. Después tenemos una aguja introductora, que es para obtener el acceso vascular, por la cual vamos a deslizar la cuerda. Retiramos la aguja, nos queda la cuerda y vemos allí en el margen, en el centro de la pantalla a la derecha, el Pilleway con dilatador, que es por el cual vamos a progresarlo a través de la cuerda. Retiramos las cuerdas y a partir de eso dilatamos, retiramos el dilatador y progresamos el catéter. Allí tenemos una aguja que nos va a significar la posibilidad cuando nosotros, estas punciones, este catéter este kit de micropunción es un kit avanzado porque lo podemos usar en dos escenarios de práctica clínica. La práctica clínica, donde hacemos a través del reconocimiento de diagnósticos predictivos por DIVA, palpamos la vena, está linda, la pinchamos porque es micropunción, hacemos menos daño en el tejido, podemos escanear si no tenemos por ahí el entrenamiento para ver la profundidad donde está y lo podemos hacer sin ultrasonido. Pero si nosotros necesitamos hacerlo por ultrasonido, en el sector de derecho vamos a ver una imagen del introductor, que es la aguja, y van a ver un detalle en la punta de ese próximo al biselo o muy cercano al extremo distal de esa aguja, como les contaba, que eso va a tener una imagen ecográfica más brillante. Entonces vamos a ver nosotros cuando penetramos ese acceso vascular con mayor facilidad. Así que esta es una de las cuestiones que tiene este kit de micropunción, que a nosotros nos facilita la colocación de distintos dispositivos venosos centrales periféricos con dos posibilidades de la técnica en práctica clínica. Una es a ciegas, la punción a ciega, donde valoramos al paciente con DIVA, como les decía, y la otra es a través de la aplicación de tecnología de ultrasonido.
Principales ventajas, como charlábamos recién, es la precisión en la punción. La aguja introductora fina con un extremo ecogénico es lo que yo les contaba, favorece la visualización durante el procedimiento ecoguiado. Mayor control durante la instalación, la guía de nitrinol permite estabilizar el vaso para avanzar de manera progresiva con el posicionamiento del dilatador. Esto es muy beneficioso. Diseño pensado para procedimientos de acceso vascular. Los componentes del kit acompañan las diferentes etapas de la inserción de un catéter de PIC con técnica de Sirlinger modificado. Procedimiento más seguro y controlado. Acuérdense que nosotros, y esto es importante y yo se los resalto porque por ahí después me olvido, el diseño pensado para procedimientos de acceso vascular. Es bueno que nosotros en nuestra legislación, en otra región, en Argentina particularmente, no en otros países del mundo que por ahí no conozco en detalle la legislación, pero en Argentina sí podemos punzar, lo que no podemos hacer es disecar o generar una solución de continuidad, cortar con un bisturí para progresar un catéter. Por eso es muy beneficioso en este kit hacer una punción mínimamente invasiva, progresar la cuerda por la aguja, retirar la aguja y progresar a través de la cuerda un dilatador que una vez que lo progresamos en movimientos de semicírculo hasta que logramos avanzarlo hasta donde nos permite las condiciones y el acceso vascular de ese paciente, después de hecho esto, una vez que dilatamos ese orificio con el que progresamos con la aguja, retiramos el dilatador y nos queda el pilleway por donde vamos a avanzar el catéter sin ninguna necesidad de aplicar un corte o herida, que es una técnica quirúrgica que por la legislación en Argentina nosotros no lo podemos hacer, en otras partes del mundo sí. Es un procedimiento más seguro y controlado. La combinación de microaguja guía y dilatador facilitan la preparación del trayecto para la inserción segura del catéter y acá es donde yo les agrego que no necesitamos cortar. En técnicas anteriores, que es la técnica de Selinger, necesitamos disecar. Esta es una técnica más segura, es una técnica más tranquila con menores complicaciones. Componentes del kit para repasar. Cuando ustedes ven el packaging van a tener un código que involucra a la familia, que es el 501, que en este packaging nos va a nosotros a decir que este es el kit que nosotros vamos a necesitar de micropunción, donde nos va a especificar en la imagen superior derecha, vamos a ver 2X, calibre del PIC para la cual se puede utilizar el kit durante su colocación, y el código de kit de micropunción, que es el 501. Como les decía, para recordar, allí tenemos una aguja introductora, que es una aguja de calibre 21 gauge por 70 milímetros de longitud con una punta ecogénica. La guía recta en itinol, generalmente en pediatría se usa en todos los casos guía recta, no guía en J, después lo vamos a charlar, con extremo flexible para proteger las paredes vasculares y facilitar el avance durante el procedimiento. Y el dilatador, que es súper importante en la práctica clínica en distintas partes del mundo, particularmente aquellos que en la legislación no permite hacer una solución de continuidad. Esto le llaman en el mundo la técnica rápida, los kits de micropunción con Pilleway, ¿ok? Permite la preparación del trayecto vascular para la inserción del catéter. En el kit de micropunción contamos con una tabla que nos va a especificar los distintos calibres que tenemos en este componente particularmente y que para qué catéteres nos va a servir introducir. Entonces allí vemos reflejado que el código 501 que corresponde a la familia y donde figuraba la XX a doble X está asociado al calibre. Entonces en este caso tenemos para calibre de 3 fren, 4 fren y 5 fren. La longitud de la guía es de 50 centímetros. La longitud de la aguja es de 70, longitud del dilatador y calibre del dilatador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para en la práctica clínica nosotros podernos documentar ante la necesidad de un procedimiento y la utilización de un kit de micropunción, qué calibres podemos utilizar y podemos pasar una vez que nosotros retiramos el dilatador y nos queda el pilleboy colocado. Acá hay implicancias en la práctica clínica. Esto es súper importante porque hay puntos clínicos. Acá yo les muestro tres dispositivos que son todos completamente diferentes. En la imagen de la izquierda tenemos un paciente neonato o un lactante muy pequeñito que están colocando un dispositivo con técnica Yao. La técnica Yao es el dispositivo que el catéter se desplaza a través de una aguja hueca que puede ser de distintas características. Este tiene implicancia, si bien no tiene cuerda, una vez que nosotros progresamos el catéter a través de esa aguja, no lo podemos retirar. Si lo vamos a retirar, porque esto puede tener distintos direccionamientos por el circuito venoso. Entonces, si nosotros retiramos el catéter, por ahí lo marcamos, lo fracturamos o lo cortamos. Entonces, si nosotros necesitamos retirar el catéter,
debemos retirar catéter y aguja de punción, para lo cual es una pena muy grande porque perdemos el acceso vascular. Pero es la única implicancia de riesgo en la práctica clínica, en este caso, que podemos cortar o fracturar el catéter. Después, en muchas charlas, en muchas situaciones en la práctica clínica, aparecen comentarios del tipo: el catéter se cortó. El catéter no se corta solo, lo rompemos nosotros, lo dañamos nosotros, lo enroscamos nosotros, entonces tenemos que prestar muchísima atención en estos momentos que son críticos, puntos críticos en la situación de la práctica clínica. Allí les muestro una aguja a continuación, que son tribiceladas, tienen muchísimo afilo, todas las agujas introductoras, ya sea de los que se aplican por técnica Yao o los catéteres puntualmente como Vitapi, que tiene su Pileway. Son agujas con biseles muy filosos. Allí les muestro dos tipos de cuerda. La cuerda que tenemos en el centro es una cuerda llamada con técnica, se utiliza con técnica de Seldinger y Seldinger modificada, cuerda J. Generalmente se usa para accesos vasculares de mayor calibre y específicamente se usa en adultos. Y después allí tenemos a continuación la última cuerda que le muestro de los tres elementos que vemos en el centro de la pantalla. Es una cuerda con nitinol recta que ustedes la van a encontrar en el packaging o en el kit de micropunción de Silmac, que es una cuerda específica para este procedimiento, pero es una cuerda recta con nitinol donde es totalmente flexible y no perjudica o no genera daño. Cuando nosotros avanzamos con cualquiera de las dos cuerdas, con la cuerda J o con la cuerda tipo J o la cuerda recta del kit de micropunción, avanzamos por la aguja introductora, nunca podemos retirar la cuerda a través de la aguja. Si necesitamos retirar otra vez, perdemos el acceso vascular porque tenemos que retirar cuerda y aguja en conjunto, porque si no podemos marcar, romper la cuerda y después es muy complicado para retirarla. Entonces esos aspectos en la práctica clínica que yo les llamo punto crítico, requieren de reflexión, requieren de entrenamiento, requieren de conocimiento y tenemos que tener muchísimo cuidado para tener menores dolores de cabeza y estrés en el momento de la punción del procedimiento. Implicancias relevantes de la práctica clínica. Acá estamos, bueno, les puse la imagen simplemente porque es un paciente pediátrico en un auxilio en el hospital, donde estamos colocando un dispositivo vascular siempre con barreras máximas. Y detrás o al costado mío tenemos un observador que nos va a marcar la necesidad. Acá ya estamos finalizando el proceso, estamos realizando una fijación o estabilización. Pero siempre tenemos que tener observadores. Ustedes fíjense en que la carita del paciente está tapada, el paciente puede estar ventilado o no. Tenemos que cumplir todas las normas específicas, tenemos que tener los protectores oculares, barbijo, cofia, guantes, estar bien protegido y alguien que nos mire a ver si nosotros cometemos algún error o alguna falla en el proceso, detenernos, advertirnos y corregirlo para no agregar eventos adversos indeseados al paciente. ¿Quiénes pueden colocar dispositivos de acceso vascular? Yo acá les muestro un lineamiento que es el que más uso porque tiene mucha revisión documentada de investigación y tienen un consenso de investigadores en todo el mundo donde cada criterio de práctica clínica, cada estándar y cada referencia tiene una bibliografía de investigación que lo acompaña. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden colocar dispositivo vascular? Aquellos profesionales especialistas que estén capacitados, formados en esta práctica clínica. Así que los animo a que hagan los cursos de especialización que necesiten, ya sean por técnica ciega, por punción directa o por ultrasonografía. Hay que avanzar despacito, todo requiere entrenamiento, formación y capacitación. Dependiendo de la legislación en cada sector del mundo, podrán avanzar más rápido o menos rápido en esta situación de la práctica clínica. Tenemos muchas guías, como yo les decía, esta es una guía muy seria, que tiene muchos estudios de investigación, por eso siempre la muestro como ejemplo. Después tenemos GABELSEP, tenemos PEDIPAC, tenemos las guías de Ontario, Canadá, guías de ATISPA de los distintos ministerios de salud de distintas partes del mundo, que también son aplicativos muy buenos, pero generalmente tienen una mirada a INS para el desarrollo de las mismas. Entonces, para realizar esta función, en la práctica clínica de colocar un dispositivo vascular, cualquiera sea un catéter venoso corto, o un dispositivo de línea media o un catéter de PIC, tenemos que tener entrenamiento formal y en simulación clínica. Este, mm, Como somos profesionales de enfermería, nosotros no nos podemos alejar del proceso de atención de enfermería y lo tenemos que tener visualizado. Más allá que todos los días nos lo estamos recordando, pero tenemos que entender bien que esto radica el éxito de esta práctica clínica, la inserción de un catéter corto, largo
o en el caso de un catéter Vitapig o la utilización de un kit de micropunción, en la primera etiqueta del proceso de atención de enfermería es la valoración. ¿Por qué? ¿Para qué? Si el paciente es DIVA, qué complejidades vamos a tener o qué complicación puede tener. El capital venoso, entre otros, es fundamental para entender. Y el proceso de valoración lo tenemos que administrar siempre, lo tenemos que llevar a cabo y después nos va a servir también para documentar. La segunda etiqueta es el diagnóstico. Estos diagnósticos pueden ser reales o potenciales en relación a la terapia de infusión. Hay muchas veces en la situación de la práctica clínica que tenemos un paciente que tiene el capital venoso, que la vena la palpamos, está bien, pero está quemado. O es un paciente diaforético, o la piel es muy grasa, o tiene mucho vello. Una vez que colocamos el catéter, ¿cómo lo estabilizamos? Tenemos los elementos, entonces el diagnóstico de estos, cuando tenemos el diagnóstico clínico y nosotros hacemos el reporte y entendemos que podemos colocar el catéter, tenemos que ver si luego contamos con las tecnologías para sostenerlo. Esto es de vital importancia, porque si no les va a pasar lo que nos pasaba a nosotros en algún momento en la patrulla de catéter cuando empezamos allá por el 2007, donde colocábamos muchos dispositivos vasculares con la mejor intención, que los pacientes iniciaran y terminaran su tratamiento, pero perdíamos muchos dispositivos porque faltaban el análisis de esas etapas. No es poner un lazo hemostático, pinchar y ya está. Eso es lo más fácil, es el cuidado sistemático, organizado de todo este proceso en el tiempo para que este catéter llegue al fin del tratamiento. Y después la planificación, que es otra de las etiquetas, de las cinco yo les voy a mostrar tres, donde tenemos que tener en foco el tratamiento, el tiempo de la terapia de infusión y el dispositivo, si es este el dispositivo que necesita el paciente. Y esa es una principal recomendación. Bueno, acá yo intenté hacer un diagrama, un flujo, donde simplemente les quiero decir que aquí inicia la gestión de los procesos de enfermería. Y vieron que en un momento hablábamos del packaging y el que packaging tenía una etiqueta. Bueno, esto nos va a facilitar a nosotros el seguimiento. Y eso en los centros, en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas se llama trazabilidad. Y esto viene asociado de la seguridad y de la calidad en la atención. Entonces, fíjense en que en los distintos círculos que yo tengo, voy a encontrar datos significativos. Vamos a ver en la etiqueta del centro, la segunda etiqueta del medio, en el margen superior de la pantalla, donde vamos a ver la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento y el lote. El lote es el nombre y apellido de ese dispositivo. Con eso a nosotros nos va a permitir seguirlo en el tiempo. Es un proceso estandarizado, proceso operativo estandarizado. Lo importante es el seguimiento, que es lo que yo les comentaba en la trazabilidad. Entonces tenemos el paciente que ingresa, los datos del niño, el número de lote, de ese ingreso primariamente, el paciente va a recibir ese dispositivo vascular, en este caso va a recibir después de la valoración del sujeto de atención un catéter del tipo Vitapik, puede ser de un lumen o dos lumen con un número de lote. El paciente va a ir a cirugía con ese catéter, con esa identificación, con ese número de lote, y así va a transitar por distintos escenarios. Va a realizarse estudios, va a ir a neonatología, va a mejorar y va a pasar una terapia intermedia, recibir un traslado a su ciudad y cuando llega a la ciudad va a tener todos los elementos de ese dispositivo que nosotros colocamos, fecha de colocación, fecha de vencimiento, todos los mantenimientos o cuestiones que le hemos realizado, pero si tiene algún evento adverso, nosotros lo podemos reportar a través de ese número de lote, ya sea a a la compañía que fabrica los dispositivos, en este caso Sigma, o dentro del hospital, por si hubo una falla en el proceso, se desconectó, se salió un conector, tuvo una flebitis, tuvo un extravasado, tuvo un desplazamiento, el niño lo mordió, porque los chicos no se quedan quietos, juegan con los catéteres y muchas veces los desplazan. La mamá hizo mal lo que tenía que hacer en el cuidado porque no lo entendió y sumerge al niño en una bañadera. Con el dispositivo, bueno, el dispositivo se aflojan los elementos de curación, entonces esto nos permite a nosotros tener diagnóstico, tener evaluaciones del proceso, qué le vino pasando al catéter en todo este tiempo y poder tener en forma asertiva una noción de lo que le fue pasando a este catéter, qué drogas le pasaron, eran drogas que eran lípidos, que precipitaban, que tenían sedimento, entre otras. Para nosotros saber también los service que tenía este catéter, si fue siempre el mismo catéter, porque por ahí hubo un cambio de catéter y el número del lote nos va a decir eso, si cambiaron el catéter, si es otro catéter, si no está documentado. Entonces simplemente esto se los mostraba para que piensen en esto de ser sistemático, de ser organizado y estandarizar los procesos operativos.
Seguramente que todos en los hospitales tenemos nuestras amigas, las enfermeras en control de infecciones, que hacen un trabajo arduo para mantener seguros los dispositivos vasculares. A esto recomiendo rigurosa adherencia a las buenas prácticas. Esto nos va a dar seguridad y calidad para que estos dispositivos tengan una mayor sostenida en el tiempo, y los niños o los pacientes que son portadores de ello, en el caso de los catéteres Vitapik, que nos solucionan muchísimos problemas, de no esperar turneras, de colocarlos en la unidad paciente, en la terapia, de que los pacientes tengan esta posibilidad de descomplejizarse a través de estos dispositivos, ya sean de simple lumen o doble lumen. En los hospitales, los niños que están internados, los dispositivos vasculares no alcanzan. Los profesionales médicos quieren que por un catéter corto pasen todos y es imposible, o por un catéter línea media. Y bueno, a veces no es la solución y necesitamos un Vitapic para resolver esta problemática en la práctica clínica. Los catéteres nunca alcanzan. Los pacientes no quieren estar internados. Los pacientes hay que descomplejizarlos, hay que sacarle los catéteres venosos centrales y la única posibilidad que tenemos es hacerlo a través de un Vitapic, de un lumen o dos lúmenes. Y para hacerlo de esa manera tenemos que tener seguridad y calidad en todos los procesos. No sé si voy muy rápido, María, vos me decís, este, mm, o si se escucha bien. Bien. No alcanza a compulsar, perdón. Competencias esenciales para una práctica segura. En la primera imagen de la izquierda vemos un entrenamiento en simulación clínica en el hospital donde tenemos los instructores y los profesionales que están entrenando. La inserción simulada en la imagen que sigue, en un simulador de baja fidelidad, la progresión del catéter. Nos tenemos que sentir cómodos, tenemos que vestirnos, colocarnos guantes, colocarnos barbijos, tener observadores, documentar el proceso. En este caso los grabamos para después ver las fallas que tenemos. Estas no son punitorias, sino para mejorar el proceso de atención y de inserción. Tenemos los observadores, esto lo hacemos en los precongresos. De paso les cuento que el año que viene tenemos el primer Congreso Nacional de Pediatría en el Hospital Nacional, así que están todos invitados. Bueno, la inserción simulada es uno de los pasos iniciales para tener las competencias clínicas para llegar al paciente. En el paciente ya no tenemos que practicar. Tener la competencia aprobada y ser un especialista en un área en inserción de un dispositivo es poder realizar esa práctica clínica sin supervisión. Esto tiene todo un camino que requiere acompañamiento, entrenamiento, mentores, y una vez que logramos eso, obtenemos el equipo que necesitamos. Bueno, allí cuando estaba en el que integraba el equipo de patrulla, está Ana Clara, Nancy, con las cuales compartimos muchísimas horas de colocar muchos kilómetros de catéteres en el hospital, que han dado buenísimos resultados. Siempre nos ha acompañado Vitapic y otras generaciones de dispositivos de Silma que la verdad que nos dan muchos resultados positivos en el tratamiento, en internación, descomplejización de pacientes y la atención domiciliaria de estos pacientes, no tan solo para hacer antibiótico-terapia, sino algún tipo de droga específica. Bueno, la simulación de baja fidelidad es el camino de los profesionales competentes en esta área de práctica clínica. Recomendaciones importantes del profesional en terapia de infusión al momento de la inserción. Acá les quiero comentar lo que habíamos visto en las primeras imágenes donde describíamos el catéter Vitapic particularmente, y tenemos tecnología que está asociado a esto, que es facilitadora. Allí vemos en la primera imagen superior que tenemos el introductor tipo Pilleway y tiene una fenestra ese introductor donde a través de su Pilleway, que es transparente, cuando apenas tocamos el acceso vascular, lo vamos a ver en la última imagen de la derecha, se va a teñir de rojo. Eso nos dice que estamos dentro del acceso vascular, que debemos detener la progresión con la aguja y retirar la aguja hacia atrás, y en el mismo momento que retiramos la aguja progresar el Pilleway. Una vez que hacemos esto, listo, estamos dentro del acceso vascular, ya no se va a romper, no se va a dañar y perfectamente podemos progresar lentamente de milímetro a milímetro el dispositivo vascular, ya sea de un lumen Vitapic o simple lumen, de Vitapic. Bien, momento de puncionar. Este es un momento crítico, entonces nosotros, la norma general en distintas partes del mundo, basada en evidencia, se hacía de INS, que fuertemente la aplica, como ven allí, desde el año 2021, es trabajar con el protocolo estandarizado predictivo de DIVA. Ese brazo que encontramos a la izquierda seguramente no lo vamos a encontrar en nuestros pacientes en la práctica clínica, entonces tenemos que valorar al paciente. La principal recomendación para hacer una punción a ciega es, si vemos y palpamos, podemos punzar. Si no vemos y no palpamos, no deberíamos punzar. ¿Ok? Entonces tenemos que ir al recurso de la tecnología, que en este caso es el ultrasonido,
depende de la profundidad del acceso vascular, todas las tecnologías del tipo NIR o infrarroja, y esto vamos a tener el mayor éxito en la punción, éxito, lo que nosotros llamamos en la primer punción, sin generar daño y sufrimiento agregado al paciente, que en este caso son niños. Les quiero decir también que los adultos también le tenemos miedo a las agujas, sufrimos mucho, tienen muchas complicaciones igual que cualquier paciente que es sometido a la inserción de un dispositivo vascular. Entonces, lo que tiene que quedar bien claro acá, que tenemos que tener protocolos estandarizados, no nos tenemos que olvidar del proceso de atención de enfermería, tenemos que usar herramientas como DIVA, que son predictoras de si podemos o no punzar, y si punzamos a ciega tiene que ser de esta manera, si palpamos y vemos, y si no palpamos y no vemos, no tenemos que adivinar, tenemos que ir directamente al ultrasonido, tecnologías NIR. Si hacemos todo esto mal, nos va a pasar esto, que ustedes seguramente en la práctica clínica lo han visto a diario, que nos frustra, que el niño se enoja, el familiar se enoja, y es muy difícil después volver atrás. La triada de Brillo nos dice que si hacemos múltiples punciones a ciega, como lo mostramos en la última figurita de la izquierda, donde tratamos de sondear a ver si enganchamos la venita a algún lado porque entendemos que pasa por ahí. En algunas clases de esto, de las capacitaciones que damos a través de Silma, dimos un webinario donde, basados en la evidencia, el mapa venoso ha cambiado muchísimo. De nosotros, esa M venosa de Willow que nos enseñaban en la universidad allá por la década del 80 ya no existe más. Hay muchos dibujos venosos, muchos patrones, y esa venita puede ser que no esté ahí. Si la enganchamos, la primera punción es de casualidad, pero seguramente sin retirar la aguja dentro del tejido vamos a tener que entrar y salir muchas veces, y eso genera mucho daño. Este daño de punciones en el tejido celular subcutáneo, en el tejido muscular y en el propio acceso vascular, que se transforman en hematomas y lesiones, genera la reducción de la velocidad del flujo, éstasis venoso, cambio en la pared del vaso, lesión vascular y alteraciones de los componentes de la sangre como hipercoagulabilidad. Así que lo importante de esto es no hacer punciones a ciegas porque sí, no hacer un sondeo impensado porque pensamos que la aguja va allí. Lo ideal entonces es trabajar con DIVA, que es el indicador predictor, que es una escala muy utilizada en todo el mundo por profesionales. Si no vemos y no palpamos, vemos arriba en la imagen superior de la izquierda una introducción dentro del acceso vascular guiada por ultrasonido, y eso nos va a dejar más tranquilos. Así que el uso de la tecnología debe estar estandarizado, debe ser practicado, y tenemos que convencer a los médicos que no insistan en realizar punciones venosas cuando el paciente no tiene el capital venoso y el dispositivo venoso periférico corto no es el que necesita el paciente, y sí necesariamente necesita un Vitapik de un lumen o de un doble lumen. Introducción del pelable, técnica correcta de retiro. Allá les hago una progresión de un catéter colocado en el centro de simulación del hospital, donde tenemos, después de hacer la punción, nos queda el Pillewell introducido con retorno hemático. Lo que tenemos que hacer es retirarlo hacia atrás, pelarlo fuera del sitio de inserción, porque si nosotros lo pelamos dentro, vamos a distender la piel, podemos generar una herida, depende del grupo etario, y aumentar el sangrado. Lo vamos retirando hacia atrás y lo vamos pelando, lo vamos retirando hacia atrás y lo seguimos pelando hasta que lo tenemos completamente afuera. Tenemos que tener protectores faciales, protectores oculares y barbijo, porque cuando nosotros pelamos hay un latiguillo de salpicadura, y eso puede comprometer nuestra seguridad biológica en salpicaduras en la boca, en los ojos, y eso es un gran dolor de cabeza. Así que las mejoras en el cuidado tienen que ser permanentes, tenemos que ser observadores. Cuando nos corrigen o nos advierten un riesgo potencial, que esto lo dan los diagnósticos de enfermería, no nos tenemos que enojar, nos están ayudando, tenemos que tomarlo a bien. Vieron que a veces los enfermeros somos medio gruñones, no nos gusta que nos digan las cosas a las personas, pero esto lo tenemos que tomar como un FODA positivo. Nos están ayudando, nos están advirtiendo, nos están diciendo que podemos tener un accidente, que los accidentes pueden ser de alto riesgo, porque los pacientes que tenemos en el hospital pueden ingresar por múltiples factores. Pueden haber sido politransfundidos, pueden tener una enfermedad de base infecciosa, entre otras, que nosotros tenemos que evitar este riesgo en forma innecesaria. Este catéter nos da todas las posibilidades de hacerlo de la mejor manera. Tiene TIC que tenemos que mejorar en la práctica clínica. Podemos poner una gasita arriba, tenemos que tener los protectores, tenemos que cuidar que el catéter no se desplace, hay que hacerlo lentamente, hay que hacerlo tranquilo. Y la mejor forma de hacerlo es esta: retirarlo fuera del sitio de inserción, irlo pelarlo progresivamente, irlo retirando para no generar daño tisular en la piel.
Y una vez completado esto, podemos ya realizar hemostasia con una gasita, ver que no sangre, poner un apósito transparente si corresponde, o como lo marca la norma del hospital. Siempre tenemos que hacer lo que dicen las normas de los hospitales. Las primeras 24 48 horas dejarlo con una gasita y después rever esta curación sistemáticamente según los protocolos de cada hospital. Acá para hablar un poco de calibres, yo cuando hablamos de calibres de catéteres, tenemos tres unidades de medición en el mundo, eso se lo repito siempre, lo voy a pasar muy rapidito para no aburrirle, tenemos tres unidades básicas métricas en el mundo, que la primera que tenemos arriba es pulgada, milímetros y French. Generalmente yo les doy el ejemplo de un catéter de 3 French que tiene 1 milímetro de diámetro externo del catéter. Dependiendo del material esto va a variar. Si yo les digo que tomen 1 milímetro de una regla, 1 centímetro, lo fraccionen en 10 partes, después que tomen un segmento de esas 10 partes y lo fraccionen en otras 10, no van a poder hacerlo porque son décimas de milímetro. Eso es la luz que va a tener un catéter, o sea, el diámetro que va a tener externo, y en este caso es un catéter de 1 milímetro de diámetro externo, que es el catéter de 3 Fren, y después que dependiendo el material que está construido, la luz va a ser muy pequeñita, de 2 o 3 décimas, muy chiquitita. Por eso presenta muchas complicaciones en la práctica clínica mecánica que nosotros tenemos que considerar, ¿ok? Acá es un poquito de lo mismo, simplemente en la elección del PIC y en la elección del calibre particularmente tenemos que tener en cuenta esto. Los diámetros del catéter, el grosor, que es el French, que en este caso es el diámetro externo, y allí nosotros nos va a documentar, por ejemplo, que yo les contaba recién, grosor de 3 Fren, el diámetro es de 1 milímetro diámetro externo, diámetro en pulgada 0,039, que son una de los tres componentes de las medidas que yo les decía que son pulgadas, French y milímetros. Y allí vemos un catéter debajo de la regla donde nosotros tenemos 1 centímetro, es una microfotografía, donde vamos a tenerlo dividido en 10 partes. Y cada parte de esto va a ser la luz interna del catéter dependiendo del catéter. Puede ser un catéter semi-implantado, puede ser un Vitapic de poliuretano o de silicona, y eso, dependiendo del material, nos va a acotar la luz interna de la luz del catéter. Cuando nos referimos a calibre de PIC, siempre el diámetro externo, que es el vaso ocupante, que es lo que nos interesa a nosotros para la selección del dispositivo que vamos a colocar. Acuérdense en que siempre en la elección del acceso vascular periférico que vamos a utilizar, que después va a terminar centralizado sin importar la técnica, el catéter, nosotros medimos el diámetro externo y eso se denomina vaso ocupante. ¿Ok? Ahora vamos a ver en detalle algunas cuestiones más. Diseño y desarrollo de tecnología. Acá les hago dos comparaciones. Mismo calibre, distintos materiales, que es lo que veníamos charlando. Yo lo charlo en todos los encuentros porque es de vital importancia racionalizar esto. Las implicancias de la práctica clínica es que el diámetro interno versus longitud del dispositivo vascular, esto nos va a generar en los catéteres punta abierta como los Vitapit y otros de distintas compañías en el mundo, nos va a generar una problemática que es la resistencia en ese tubo, en esa columna de líquido, en función al diámetro interno que tiene la luz del catéter y la longitud que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un catéter de 30 centímetros de longitud de poliuretano versus un catéter de 30 centímetros de longitud de silicona, esto va a variar en qué? Que el catéter de poliuretano es un catéter más resistente, las paredes van a ser más finitas y va a tener una luz interna más grande. Entonces voy a tener menos resistencia, mayor velocidad de infusión. Inversamente, vamos a tener el catéter de silicona, que es más dócil, que es más elastomérico. Entonces, este dispositivo va a necesitar paredes más gruesas y nos va a cortar la luz interna. Entonces, voy a tener mayor resistencia y menor velocidad de infusión porque el catéter tiene 30 centímetros de largo. Si tuviera 5, si tuviera 3, no importaría porque no ofrece resistencia. Y esto va también a impactar, que a veces nosotros decimos, uy, la bomba suena, suena, no deja de sonar, ¿qué pasa con esto? Este catéter no sirve, está tapado. No, no tiene nada que ver con eso, porque muchas de veces en la práctica clínica nosotros seteamos un bombeo, una velocidad de infusión que no es compatible con el catéter para la velocidad. O sea, el catéter que nosotros elegimos para un tratamiento determinado fue errado, porque no nos va a permitir infundirlo a esa velocidad. Por esto que les decía, la longitud en función al diámetro interno de la luz del catéter. Allí yo les muestro unas figuritas donde, unas imágenes, perdón, figuritas digo, donde yo les muestro, vieron que las bombas de infusión continua cuentan mililitros, no cuentan gotas, esto ya lo sabemos todo, y se pueden setear los límites. Entonces ahí miren en la primera imagen arriba, dice continuar el flujo, límite de presión distal 310 milímetros de mercurio y presión distal en el momento de 54,9 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto?
Que el catéter está infundiendo a 5,9 milímetros de mercurio, 5,9 mililitros de la velocidad de infusión que está infundiendo este catéter y tiene una resistencia de 724 milímetros de mercurio. Esto a medida que lo vamos seteando, nosotros podemos ver, de acuerdo al catéter que tenemos, si tenemos que aumentar o disminuir la presión. Las presiones de la bomba que nosotros seteamos, aumentamos o disminuimos, no van a repercutir en la rotura del catéter, porque son presiones que están preservadas, que están cuidadas para no romper ningún catéter de ningún tipo, de ninguna marca. Nosotros podemos variar, le podemos errar si ponemos menos límite de presión, cuando necesita una mayor presión para infundir esos líquidos a través de una punta que está a 50 centímetros o 30 centímetros de donde tenemos la conexión de infusión de la bomba. Entonces, en esto tenemos que ser cautelosos, ¿no? Para saber qué presión vamos a setear o si la debemos cambiar si nos suena permanentemente. Después abajo tenemos otra imagen de que tenemos una presión. La presión máxima que puede setear la bomba son 795 milímetros de mercurio y el catéter está infundiendo en milímetros de mercurio a 33 milímetros de mercurio. Después tenemos otra situación donde tenemos la presión máxima CTA son de 450 y el catéter está infundiendo en punta distal a 25 milímetros de mercurio. Esto para que entendamos nosotros que a veces la problemática no está en la tecnología, no está obstruido, sino que el seteo de la bomba está por debajo de la presión que tiene el requerimiento del catéter en su punta más distal. Considerar calibre y longitud versus luz interna, esto es lo que veníamos hablando recién, y les cuento acá, les voy a leer un poquito la filmina que dice, tener en cuenta en la práctica clínica calibre vaso ocupante, que debe ser una relación del 45% de la luz o tres partes de la ocupación del catéter. La luz interna versus longitud del dispositivo, la luz interna del dispositivo, tiene una directa relación con la resistencia y velocidad de infusión, en lo que les hablaba recién. Y la selección del sitio de punción del vaso, entre más distal está de la aurícula derecha, menor calibre en relación al vaso ocupante. O sea que a veces nosotros cuando hacemos la valoración del paciente tenemos que ser cautelosos, siempre tenemos que tratar de poner el catéter en el brazo del paciente, no en el antebrazo, por encima del pliegue anticubital o por 2 centímetros encima para obtener la mejor relación, o lo tenemos que poner muy debajo para cuando el paciente realiza una flexión que no se acode el dispositivo, no haga el movimiento de pistón de desplazamiento que aumenta la secreción y menor conservación del apósito de estabilización o aseguramiento. Así que esto va a incurrir en la valoración que nosotros hacemos, que tiene que ser detallada, que tiene que ser tranquila, que tiene que ser minuciosa para que no tengamos fracaso. Cuando nosotros pinchamos, lo colocamos, nos vamos y después la enfermera nos llama porque se obstruye, porque se tapa, porque se acoda, porque se mueve. Entonces tenemos que ser muy responsables en el sitio de inserción del dispositivo, teniendo en cuenta todas estas consideraciones que les estoy diciendo. ¿Qué pide utilizar? Consideraciones. Acá una tabla, dos tablas en realidad, una que recuperé de internet para mostrarles simplemente, y la otra que tenemos a la derecha es de la Nursing Society Infusion, que son tablas que están en el carro de paro, que nos acompañan en la práctica clínica diaria, y acá simplemente nos dice a través de la valoración en complemento de la tabla DIVA, ¿cuál es el catéter? Perdón. ¿Cuál es el catéter que tenemos que elegir en función a la sostenida en el tiempo y a la terapia que vamos a aplicar? Entonces, en esto pesa la osmolaridad mayor a 500 miliosmol o un pH menor a 5 o 6 o mayor a 9. La osmolaridad es la adhesividad, lo pegajoso que es esa solución y pesada en el entorno del catéter. Y entre más pegajosa, más pesada, como si fuera un dulce de leche, va a tener mayor resistencia de deslizamiento dentro de la luz del catéter y nos va a aumentar las complicaciones. Entonces, todos esos elementos los tenemos que relacionar, porque no es lo mismo pasar hemoderivados por un catéter que pasar soluciones cristalinas como solución fisiológica, solución de destroza, entre otras. Entonces, las soluciones que son más viscosas van a tener mayor resistencia de infusión, nos van a traer mayores problemáticas de obstrucción. Entonces, estos aspectos los tenemos que considerar, no tan solo en si es el vaso ocupante el adecuado, si el calibre es del material que queremos y el tiempo se asocia al tratamiento, sino qué antibiótico, qué químico,
cuál es la situación que vamos a utilizar, para qué vamos a utilizar en la práctica clínica ese catéter relacionado a esto que yo les decía. La osmolaridad, que es la viscosidad o adhesividad, los pHs y concentraciones, y esto nos va a determinar a nosotros más precisamente, por eso tenemos que tener una entrevista con el profesional médico, para qué lo querés ahora, para qué lo vas a querer mañana, a dónde vas a avanzar con el tratamiento para entender. A ver, si tenemos un paciente que tiene una leucemia, seguramente le van a pasar plaquetas, le van a pasar glóbulos rojos, le van a pasar sangre, entre otras. Entonces no podemos elegir un catéter de dos Fren y encima de doble lumen, porque nos va a privar de hacer otras infusiones que el paciente requiere, incluso algún muestreo hemático. Entonces tenemos que pensar en un catéter, en este caso de doble lumen, de poliuretano, de unilumen, de 3 o 4 Fren, ¿se entiende? Y esto nos va a dar a nosotros en una forma más asertiva de elegir un catéter que acompañe la toma de decisiones del médico en el progreso y tratamiento de la enfermedad que ha traído el paciente al hospital. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces por lo que le decía, el tratamiento está basado en el tratamiento, que son los químicos, el tiempo de la terapia de infusión y el dispositivo catéter que vamos a utilizar y que tenemos que considerar si es realmente Vitapic lo que necesita. Y si necesita un Vitapic de gran calibre, un 5 Fren, por ejemplo. Si debe ser doble lumen o simple lumen. Doble lumen, ¿por qué le colocaría? Porque por ahí el paciente está en una terapia, necesitan descomplejizarlo, necesitamos colocar un soporte inotrópico y o el paciente necesita pasar un plan de nutrición parenteral. Y acuérdense en que las terapias o en la clínica médica también de alta complejidad, los accesos vasculares nunca alcanzan, así que siempre es bueno considerar estos tres elementos. Consideraciones clínicas, si no estamos avesados, podemos ir despacito progresando en esto con los distintos equipos o tecnología que tenemos en el hospital. Y para nosotros hacer una marcación, saber dónde está el catéter, podemos empezar sin colocar a escanear. Entonces sabemos cuál es el diámetro del catéter, cuál es el diámetro de la vena, perdón, qué catéter podemos elegir en relación a eso. Allí en la figura de la izquierda, yo les muestro un dispositivo vascular que debe ser de la serie Sonocite, donde a nosotros nos dice cuando ponemos el transductor, qué catéter podemos utilizar. En un vaso de 1 milímetro, 1,0 milímetros, un catéter de 3 Fren, de 4 Fren es 1,3 milímetros el diámetro externo, nos selecciona la vena y en función a eso nos ayuda a decir, y si no hacemos la cuentita, la regla de 3 simple, para saber si tenemos una vena que es de 3 milímetros, qué catéter podemos colocar. Si la vena es de 1 milímetro de diámetro externo, no vamos a poder colocar un catéter de 3 Fren porque nos va a ocupar toda la luz. Entonces, seguimos buscando más arriba, más cerquita a la aurícula, para que el calibre, el acceso vascular nos aumente y nos permita colocar ese catéter, que es la mejor forma de hacerlo. Entonces, la práctica clínica nosotros podemos avanzar despacito. Primero podemos escanear con los equipos, empezar a entender qué es una vena, ir despacito, empezar a tomar contacto con la tecnología, que si bien no la utilizamos para el momento de punción, nos va a decir, che, ¿qué catéter podemos usar? ¿De qué calibre? ¿A dónde podemos pinchar? ¿Cuántos centímetros de profundidad tiene? Todo esto nos va a ayudar seguramente muchísimo a nosotros en la toma de decisiones de colocar un catéter más allá que no usemos ultrasonido, que no tengamos el entrenamiento a hacer la punción, pero sí nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de valoración del estado del capital venoso, del diámetro externo que tiene, que tiene ese acceso vascular y o si hay alguna arteria o algún vaso cerca. Nos entrenamos primero en imágenes y después avanzamos a la práctica clínica en simulación clínica de la inserción de los catéteres, ¿ok? Bueno, acá yo saqué unas imágenes, a considerar el posicionamiento. Espero que lo logren ver bien. Si yo hago una punción del brazo derecho, seguramente ustedes me van a decir que el catéter, la primera imagen que tenemos está bien posicionado, ¿ok? Que es lo correcto. Debe quedar del lado derecho. El catéter transita a través de una vena basílica, asciende, desciende por el tronco venoso y se posiciona en la unión de la vena cava y la aurícula derecha en la primera imagen que tenemos superior. En la otra imagen tenemos un catéter que colocamos del brazo izquierdo. Entonces hacemos la punción en vena cefálica, que es o basílica, la vena que mejor esté, en la mejor condición de la práctica clínica una vez que valoramos el paciente, y el catéter tiene que cruzar todo el hemitórax izquierdo y posicionarse del lado derecho. Esto siempre tiene que ser así, ¿ok? Y tiene que posicionarse allí. En la práctica clínica, el que indica un catéter es el médico, nosotros lo colocamos. Sabemos por nuestra experiencia de la práctica clínica cuando vemos una placa dónde está y nos quedamos tranquilos. Pero el que está habilitado para decir que está ok
y que podemos utilizar ese catéter es el profesional médico. Nunca salten estas instancias, al menos en Argentina. En otras partes del mundo por ahí es distinto, la legislación es distinta. Pero el que indica el médico es el médico, las responsabilidades son compartidas. Colocamos el dispositivo, vemos la placa, vemos que está bien, que no está enroscado, que no está pasado, que no nos quedamos cortos. ¿Cómo está el catéter? Perfecto, habilitalo, José. Habilitamos según indicación médica, ¿ok? Y acuérdense de esto, si colocamos por el lado derecho, queda del lado derecho, y si colocamos del lado izquierdo, tienen que cruzar todo el emitor hacia el lado izquierdo. Ahora bien, acá les muestro una plaquita, la primera de la izquierda, la primera de la izquierda, después lo charlamos, acuérdense de tocar este tema o hacen algunas preguntas en relación a esto. ¿Qué hacemos con un catéter que un paciente pediátrico o adolescente se cae, tiene un traumatismo, tiene una fractura de clavícula y tiene colocado un catéter de PIC en tratamiento ambulatorio? ¿Lo dejamos o lo sacamos? Listo, lo dejamos por ahí y después lo charlamos. Allí lo ven muy bien en la imagen. Después tenemos, a veces charlando en los Ateneos, la ventaja por ahí de trabajar en un hospital público que tenemos gran cantidad de casos, vemos muchísimas poblaciones de pacientes. Entonces eso a nosotros nos permite, bueno, tener otra experiencia clínica, ¿no? Aquí particularmente en la imagen de la izquierda dice, les leo, es un sistema doble cava. La persistencia de la vena cava superior izquierda es una anomalía diagnosticada de forma casual mediante pruebas de la radiográfica. Presenta una incidencia actual del 0,3% de la población general y hasta un 10% en pacientes con cardiopatías congénitas, presentando un caso de un varón de 3 meses en el que se llevó a cabo la canalización de un catéter central de inserción periférica. La enfermera lo colocó bien, es un catéter que nosotros colocamos en el equipo ya hace un tiempo bastante importante. Esto suele pasar, porque yo decía, no nos vamos a encontrar con este caso clínico, es difícil que te lo encuentres, pero cuando trabajas en hospitales muy grandes, de alta complejidad, de referencia y contrarreferencia, donde las terapias son terapias, donde tenemos pacientes genéticos, traspuestos, hernias diafragmáticas, nos podemos encontrar con esta situación. Entonces nosotros decimos, colocamos el catéter, lo vimos con el ecógrafo, era una vena, era compresible. Era una punción venosa, pero no cruzó el catéter. ¿Pinchamos una arteria? Eso es lo primero que se nos ocurre, porque si no cruza el emitor derecho, como lo vemos allí en la imagen, nosotros pensamos que lo que está colocado es una arteria y no un catéter venoso. Bueno, nada, con esta placa la preservamos, vamos a la consulta médica con los médicos especialistas en cardiología, hacen la ultrasonografía, gases arteriales, ven el posicionamiento y descubren que este catéter, que este paciente es un sistema doble cava, que el catéter está bien implantado, que lo podemos dejar, que lo podemos utilizar. Por eso siempre tenemos que considerar trabajar en equipo. Acuérdense, lo básico es encontrar la placa anterior. Si ponemos del lado derecho, no cruza al lado izquierdo, se posiciona del lado derecho en la unión de la vena cava lóbrica a la derecha. Si colocamos del lado izquierdo, el catéter cruza el emitor izquierdo, posicionándose en la unión de vena cava aurícula derecha, acuérdense siempre. Pero a veces nos encontramos estos casos en la práctica clínica que no los van a ver muy frecuentemente, pero tienen que saberlo porque por ahí se lo encuentran. Ustedes colocan un catéter y dicen, no cruzó esa arteria, saquémoslo. Y por ahí lo pinchamos inútilmente, sacamos un catéter que era funcionante, que lo podíamos dejar. Por eso tenemos que trabajar en equipo. Siempre tenemos que consultar cuando tenemos una duda, podemos hacer una gasometría, pero el diagnóstico médico final lo dan los especialistas en cardiología y en ultrasonido y nos van a decir si es un sistema doble cava, si podemos dejar el catéter o no, ¿ok? Consideraciones, en los procedimientos. Esto lo hemos visto también en la formación continua a través de Sigma en las clases y los webinarios de los distintos colegas, Adri, entre otros invitados que hemos tenido en charlas progresivas. La seguridad siempre es lo más importante. Ustedes habrán escuchado en estas charlas y si no ahora los invito a que lean alguna literatura en referencia, si no nos mandan mensajitos o nos piden esos webinarios donde van a encontrarlo también. Adherirse a la técnica estándar aséptica sin contacto AN. ¿Qué es esta técnica A? Significa no volver a contaminar los puntos clave. ¿A qué llamamos puntos clave? Aquellos puntos que están estériles. ¿Ok? Un punto que está estéril no lo podemos tocar o comprometer con otro elemento que no está estéril. En este caso, la conexión o la luz que une el catéter con la rosca Luerlo al dispositivo de infusión o circuito cerrado de una bomba de infusión. Ahí tenemos dos dispositivos de asepsia. Uno es el activo que vemos en la primera figura de la izquierda, donde vamos a tener alcohol al 70%, que generalmente es unidosis, debería serlo así, o clorexidina alcohólica. En estas dos situaciones de la práctica clínica podemos usarlo los dos.
friccionamos durante 25 o 30 segundos, lo dejamos secar y hacemos la conexión o desconexión que amerita. Y después tenemos las copas en la imagen de la izquierda, que hay mucha evidencia en contra y en pro, que colocamos ese dispositivo, esa copita, en el dispositivo invasivo sin agujas, el conector autosellante libre de agujas, tienen distintas marcas comerciales. Lo dejamos colocado, eso tiene un efecto en el tiempo que va a eliminar una cantidad determinada de gérmenes que comprometen esa conexión. Lo removemos, lo descartamos y otra vez con NAND sin comprometer el punto clave, conectamos o hacemos un muestreo de sangre o lo que fuera pertinente. Después lavado y bloqueo, que es otra técnica que van a encontrar mucho en la literatura, que es la técnica SAS. Cuando nosotros tenemos un catéter, por ejemplo, que viene un paciente ambulatorio u otro, o tiene heparina, aspiramos, sacamos la heparina, lavamos, salinizamos. Hacemos la medicación, lavamos y salinizamos y lo podemos bloquear o lo podemos reconectar a la bomba del sistema o lo podemos sellar para que el paciente se vaya. Pero estas técnicas, particularmente la técnica ANI y la técnica SAS, son vitales para la conservación de los dispositivos vasculares del tipo VitaPic, de un lumen, simple lumen de silicona o poliuretano, en la práctica clínica. Si no lo hacemos, vamos a comprometer el dispositivo. Consideraciones y proceso de lavado y bloqueo. Esta es una técnica que es la técnica de PCP, que ustedes la conocen, que es la técnica pulsátil en presión positiva. Ahora les voy a mostrar un detalle. Solo la técnica de presión y pausa y presión tiene que estar asociada al clampeo. En muchas situaciones de la práctica clínica, nosotros en la universidad tomamos exámenes a los estudiantes avanzados de tercer año de licenciatura y le preguntamos, ¿conoces la técnica? ¿La puedes aplicar? Sí. Bueno, mostrame cómo lo haces. Y generalmente fallan. Pero esto nosotros podríamos considerarlo porque son estudiantes, están en formación. Pero cuando vamos al hospital, lo hacemos en el centro de simulación, nos encontramos con profesionales que fallan. Pero a veces esto es invisible, no se dan cuenta que están fallando. El primer reclamo que existe a posteriori de esto, si no tenemos la técnica bien desarrollada, es que el catéter se tapó, el catéter se obstruyó. Entonces, si nosotros no hacemos bien la técnica pulsátil, compresión positiva acompañada del clampeo, en catéteres punta abierta por una diferencia de gradiente intracavitario, vamos a tener retorno venoso dentro de la luz del catéter y eso nos puede llevar en simultáneas intervenciones del dispositivo a la obstrucción completa y no tiene la culpa el catéter. Es una falla en la técnica. Entonces tenemos que considerar que si no tenemos jeringas de una marca comercial X, Posiflash, no las tenemos en el hospital, pero sí tenemos Luerloc. Ahora les voy a mostrar una imagen, un videíto muy cortito, donde nosotros en el centro de simulación esto tratamos de recrearlo para que el colega vea y se lo hacemos repetir tantas veces hasta que lo logra. Y a veces por eso en estas cosas que parecen inocentes, que parecen de la práctica clínica normal, si nos acompaña un colega para verlo, está bueno porque a nosotros nos ayuda a reforzar esa práctica clínica que es esencial para la conservación de catéteres y evitar la obstrucción. Entonces les voy a mostrar el videíto a ver si ustedes detectan. Bien, avanzamos con la jeringa en presión positiva en flujo intermitente y cuando finalizamos la infusión ponemos el clamp. Pero fíjense que nos detenemos medio centímetro o un centímetro antes de finalizar la infusión. Eso tiene una importancia relevante porque estas jeringas no son posiflow o de presión positiva en el fin de la infusión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuando hago la infusión llevo esa jeringa que golpeé y no puse el clamp, cuando dejo de hacer presión, rebota, vuelve hacia atrás y succiona. Entonces, nunca debemos llegar al final del recorrido para evitar esa obstrucción por succión. Y cuando llegamos a ese segmento, ya tranquilamente ponemos el clan antes, o sea, la infusión se interrumpe a través del clan. Nunca dejamos de infundir y después ponemos el clan, porque ahí por presión de gradiente negativo, vamos a tener lumen, vamos a tener fibrina dentro del lumen. Les voy a mostrar de nuevo el videito. Avanzamos, nos detenemos, pero lo que detiene la infusión a ese medio, un centímetro antes de llegar al final, para evitar el rebote de succión es el clavo. Si esto lo hacemos mal, se nos destruye el catéter. No Vitapique, todos los catéteres punta abierta. Pueden ser catéteres implantados, catéteres semi-implantados, catéteres venosos centrales, catéteres arteriales, catéteres venosos cortos, los que se les ocurran. Entonces la técnica correcta es esta. Avanzamos, 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 avanzamos. Clamp. Y el clan interrumpe la infusión.
Espero que les sirva, esto practíquenlo, considérenlo en la práctica clínica si tienen obstrucciones, más allá de usar la técnica A, la técnica SAL, la técnica de presión positiva, la técnica de flujo laminar y la técnica de flujo turbulento. Otra de las consideraciones generales, no los quiero aburrir con esto porque lo vemos mucho. Yo ahí les pongo unas palabras que son si el número de Reynolds, etcétera, etcétera, tienen que ver con esto. Hay leyes hemodinámicas, no es caprichoso que estas cosas pasan, sino que la física siempre está presente. Nosotros cuando administramos una droga lo hacemos con flujo laminar. El flujo laminar tiene una alta velocidad en el centro del eje y no barre ninguna partícula que está en las paredes del catéter. Esta administración de flujo laminar lo usamos para hacer medicación, pero cuando nosotros tenemos que hacer el mantenimiento de la luz de un dispositivo, lo tenemos que hacer en flujo turbulento. ¿Cómo es? Dándole golpecitos al émbolo de la jeringa, eso va a pegar en las paredes, va a remover resto de fibrina, resto de medicamento, va a evitar la obstrucción, pero acuérdense siempre de que cuando hacemos el lavado, nunca nos olvidemos de hacerlo con esta técnica. Presión positiva, flujo intermitente. El CLAN evita la progresión del émbolo y debe hacerse cuando no tenemos jeringas diseñadas para esto a medio centímetro o 1 centímetro del final del recorrido. Material y catéter ya lo hablamos. Simplemente les voy a recordar que el catéter de poliuretano versus el catéter de silicona, el de poliuretano tiene mayor resistencia, mayor caudal, es menos elastomérico y nos da la posibilidad de mayor velocidad de infusión. El otro es directamente inverso. Tiene menor resistencia, porque las paredes son más gruesas, porque tiene que ser de silicona, menor caudal, es más elastomérico y nos permite menor velocidad de infusión en función a la longitud del catéter, que es lo que veníamos hablando. La física siempre está presente. Consideraciones de sensibilidad de alergia, hay muchísimo para hablar de esto. Está muy bueno. Yo ahí en la bibliografía, después lo consultan con el soporte profesional de Silma, seguramente les van a pasar la presentación. En la bibliografía le puse algunos documentos y acá extraje algunos documentos de la INS que tienen muchísimos estándares basados en evidencia. Y entre ellos, bueno, tenemos en el estándar de látex sensibilidad a la alergia, las afirmaciones sobre exposición al látex, guantes sin polvo, sensibilización y provisión de lubricantes se sustentan principalmente en la siguiente referencia bibliográfica. Así les puse una de Parisi, donde cita que para la reducción de la sensibilización, al migrar a guantes sin polvo para los conceptos actuales sobre la alergia al látex. Y después la otra referencia que tenemos es de Kelly, que la referencia clave sobre la evolución. Ay, perdón, de la alergia al látex y el impacto de los cambios en el uso de guantes. Cuando nosotros rotamos de un guante que tiene látex o tiene talco lubricante, el resultado final es diferente. Después la referencia del de FDA, que también lo van a ver en los documentos que les coloqué en la bibliografía, y acá lo tenemos donde dice referencia específica sobre guantes empolvados, talco, polvo lubricante, de la Administración de Farmacia Norteamericana, y acá tenemos el estudio de investigación, que se los dejo colgado para que lo busquen. Es la referencia utilizada para respaldar la afirmación que la FDA prohibió guantes quirúrgicos empolvados, guantes de examen empolvados y el polvo absorbible utilizado para lubricar guantes. Lo que la bibliografía respalda es la asociación entre guantes empolvados y látex y la sensibilización, dermatitis y contacto y otras reacciones inflamatorias locales sistémicas, ¿ok? Hay que estar atentos a esto. Acuérdense que habíamos hablado también de que nosotros vemos que tenemos la vena, que la vena que necesitamos, que está turgente, pero no vemos otras cosas. Entonces tenemos que entender que para fijar, estabilizar y preservar el catéter en tiempo sin desplazamiento, sin acomodamiento, entre tantas cuestiones, tenemos que tener la tecnología que necesitamos. Si tiene vello el paciente, tenemos que cortar el vello, no lo podemos afeitar o rasurar. Si está diaforético, si es un paciente quemado, nada. Tenemos que tener los elementos para fijación y aseguramiento que requerimos. Aquí les muestro algunos de los tradicionales, que es el primero de la izquierda, es un dispositivo de diseño que se llama, que es especializado para IV, con bandas estabilizadores y un reborde de cinta Medipore. Después tenemos un dispositivo de anclaje en el centro y un dispositivo que es todo la gente de control de infecciones del profesional médico lo tiene que evaluar para su colocación, que son los apósitos impregnados con gel de clorexidina y también otra marca comercial que no se ve, que es de Abbott. Después nuevas tecnologías que son los sistemas de aseguramiento subcutáneo y los adhesivos. Desde el marco disciplinar, el proceso de atención de enfermería debe guiar cada intervención. La colocación de un PIC es solo una etapa dentro de un proceso que continúa con el cuidado y seguimiento al paciente. Si no tenemos profesionales
que entiendan esto, que no sean meros colocadores de catéter que son técnicos, porque colocar un catéter es todo técnico. El proceso del cuidado es fundamental para conservar el Vitapic que necesitamos desde el inicio al final del tratamiento. Conclusiones, seguridad del paciente, establecer estándares, educación y entrenamiento, esto no debe faltar nunca, evaluación de productos, utilizar el producto adecuado en el momento adecuado, trabajar para promover los cambios, la trazabilidad, esto que les hablaba en los packaging del Vitapic, de un lumen o simple lumen de poliuretano, de silicona, no importa la marca, el diseño o el modelo del catéter de Silma, la posibilidad de tener trazabilidad y seguimientos a través del número de lote. Y el reporte de eventos que no debe ser punitivo, que es una cuestión cultural de los hospitales, que esto nos va a nosotros a realimentar para evitar potenciales riesgos en el futuro en base a la experiencia de la práctica clínica que tenemos en forma cotidiana. Allí les dejo un poquito de bibliografía, no los quiero volver loco. Podríamos charlar después de cómo buscar las bibliografías significativas en documentos a través de la utilización de IA. Les recomiendo que hagan cursos. Yo hice una diplomatura en relación a inteligencia artificial en documentos que nos ayudan muchísimo a los profesionales. No hay que creer mucho en la IA, porque es mentirosa, porque alucina, pero si está bien utilizada con el prompt conveniente, da muy buenos resultados para el análisis de documentos sistemáticos que tienen mucho volumen. Entonces nos ayuda muchísimo a buscar fragmentos de texto. Bueno, ha sido un gustazo para mí estar con ustedes en esta charla y nos quedamos en preguntas. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad que Espero no un haber ido muy placer rápido, perdónenme, compartir la pero charla. No, 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 estuvo muy bien, se entendió todo muy bien. Ahora sí, los voy a invitar, bien, quienes me pongo tengan camarita. dudas, Ahí está. sugerencias, comentarios, quieran preguntar algo, abrimos micrófonos y arrancamos directamente con eso. Yo mientras tanto Hola voy Laura, hola revisando el Joana, veo chat. muchas caritas ahí conocidas, ¿cómo les va? Estamos todos, estamos Tanto todos. veo mucha gente, qué lindo. 127 Mu- colegas, qué lindo. Mucha O gente, profesionales llegamos. de otra Sí, área de llegamos a expertise los seguramente. 130, así que la Qué verdad muy lindo, bueno, muy muy bueno. bueno, muy bueno. Exactamente. Bien, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? En el chat no tengo nada, no sé, Joa, Lau, si ustedes tienen algo. La verdad que hay muchísima información, muchísima. Con Silma decimos, bueno, ¿qué les contamos y en qué tiempo le podemos contar lo que más les sirva? Pero es tantísima la información que tratamos de hacer una miscelánea de los aspectos relevantes. Yo creo que considerar que tenemos un dispositivo que es muy noble y nos permite con facilidad dispensar en distintos tiempos de la internación del paciente distintos procedimientos, está muy bueno. Y después estos tips que son muy valiosos de cómo cuidar el dispositivo, que es lo más importante. Porque a veces nosotros nos pasa, vamos al hospital y la enfermera dice, se tapó el catéter. No, lo tapaste. Algo pasó que hicimos mal en no solamente esa enfermera, sino que también nos ha pasado a nosotros, porque todo es un proceso de aprendizaje, de habilidades cognitivas con habilidades manuales. Y esto hay que entrenarlo. Así que qué bueno. Exactamente. Bien, ahí hay gente que pregunta si podemos compartir la presentación, la charla. Nosotros todas las charlas las subimos a la web de Silmag, en Campus Silmag, así que en el transcurso de la semana que viene ya va a estar disponible para que la puedan ver nuevamente. Acá preguntan, ¿el mantenimiento del PIC para, para que el paciente en domicilio? Supongo que debe ser mantenimiento de PIC para paciente en domicilio. No sé, ¿tenés algún tip, José, ahí? Sí, bueno, cuando estamos en domicilio estamos medios en el horno, esto con mucho respeto lo digo, porque hay mucha gente que mete las manos. Entonces por ahí, si tenemos por ahí los pacientes asignados y siempre va el mismo profesional que tiene entrenamiento y conocimiento, es importante. Y también como referencia les quiero decir que en lo cultural tenemos que escuchar al paciente, a la mamá, al curador o al cuidador. Porque a veces saben mucho más del catéter, entonces está bueno tener esa charla. El mantenimiento, siempre acuérdense en esto de estandarizar. Y particularmente siempre tenemos que cumplir con la indicación médica, no tenemos que ir con nuestro librito y hablar con ese profesional médico para el mantenimiento, para que avale nuestra norma de práctica clínica que nosotros consideramos, siempre todo esto basado en la evidencia, dependiendo de la empresa o el hospital que esté gestionando la intervención domiciliaria. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, nosotros como recomendación general en el hospital usamos 50 unidades mililitro de heparina para el sellado de los catéteres.
¿eh? Esto con todas las normas de asepsia, respetando la norma AN, respetando la técnica SAS, respetando el flujo a presión positiva con la interrupción del clan, con la carga de heparina. Si hacemos todo eso bien, no vamos a tener problemas. Y también tenemos ampollas ya precargadas con heparina con 50 unidades mililitros para hacer estos service. Y si no las tenemos, se preparan en flujo laminar en la farmacia central. Domicilio es otra cosa. Por eso acuérdense que siempre nos tenemos que hacer amigos de las enfermeras de control de infecciones, que siempre son tan amorosas. Y cuando nosotros vamos a usar una heparina para sellar un dispositivo, tiene que ser nueva, no puede ser usada. Y si es usada, tiene que estar etiquetada, solo para catéter, refrigerada en la heladera, en un packaging o en un contenedor. Porque por ahí, con la mejor intención del mundo, viene un residente, quiere sacar una muestra de gases o un laboratorio viene con la aguja, pinche y nos contamina esa heparina que nosotros después queremos usar para un sellado de un catéter, que puede ser un Vitapic o puede ser peor por las consecuencias que tiene, que puede ser un catéter semi-implantable. Entonces ese paciente que está inmunocomprometido por la terapia que tiene va a tener grandísimos y gravísimos problemas infectológicos. No sé si aclaré la pregunta, si no me la podés decir con audio, no hay problema. Dale, cualquier cosa, pedimos que abran micrófono y consulten de nuevo. Por otro lado, Mariana consulta el tiempo de permanencia. Entiendo que debe estar hablando del tiempo de permanencia de VitaPic colocado. Bien, bien. Hay muchos estudios hermosos de investigación y que todos los consensos internacionales están muy peleados. Porque hablan del tiempo máximo de permanencia es 180 días. Ese es el rango que se está marcando. Dicen que 90 días es lo ideal, 180, esto en los consensos europeos, países que tienen estándar de mayor calidad y mayor presupuesto. Cuando hablamos de catéter de distintas características de PIC, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Fíjense en que hay un consenso europeo y un consenso americano en clasificación de catéteres de PIC. Entonces, esas dos sociedades internacionales en los consensos están peleados. Entonces, unos dicen que son 180, el otro 90 días, pero más o menos andan en ese rango basado en la evidencia. Ahora ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto tiempo sostienen ustedes los catéteres? Y meses, años a veces. Hay pacientes, como ustedes saben, como por ejemplo pacientes en programa de intestino corto que necesitan el catéter, no se lo puedo sacar cada 180 días. ¿Se entiende? Entonces, si el catéter está funcional, si no tiene ninguna cuestión clínica asociada que indique la retirada del dispositivo, que está funcional, el catéter se deja, continúa en el tiempo, se le hacen escaneos ecográficos para ver si no genera trombosis. Si hay una trombosis presente y el catéter está funcional, el catéter no se retira. Pero todo esto tiene que ver con una charla, un consenso médico y de equipo para no tomar decisiones que viene un médico mañana de guardia y dice, ay, vi una trombosis y lo saco. Entonces eso tiene que ser muy respetuoso, muy cuidado. La bibliografía, ustedes van a encontrar en INS, en la bibliografía de INS, mucho documento de esto y mucho consenso en que hablan de la sostenida en el tiempo y andan en rangos de 90 a 180 días. Esa es la respuesta. Bien. Natalia, para transfusión de glóbulos rojos, ¿a partir de qué French se recomienda? Bien, te puede ir bien con un fren de 4 o de 5, pero si haces mal todo lo anterior te va a ir mal con cualquier frenchaje. O sea, tenés que tener bien en claro hacer bien LOAC para lo infectológico, la técnica ANTT, de los puntos claves, respetarlo, la técnica de salinización y la técnica de cierre que veíamos con el clan. Si esto lo haces bien, yo te recomiendo que uses catéteres de un lumen a partir de 4 fren, también el de 3 fren de poliuretano, entre más cortas la longitud mejor. ¿Se entiende? Bien. ¿Desde qué edad está indicado este catéter? Bien, no tiene edad. Tiene que ver con el lugar anatómico que vos elegís, el más cerquita a la aurícula es el vasito más gordo que vas a encontrar de mayor calibre, o sea que no hay un rango de edad. Tiene que ver con el sitio de punción de elección que vos tengas. Si es en brazo va a ser mejor, si es en antebrazo te vas a quedar más corto y seguramente vas a terminar en un catéter de menor calibre. Ok, Es vaso ocupante la relación. bien. Beatriz dice, ¿cuántos ml de la solución heparinizada se administra para sellar el catéter? Buena pregunta. Esa es una pregunta técnica muy buena que requeriría otro curso de entrenamiento, pues yo te la voy a contar así fácil. Bien. Hay muchas cosas que hay que hacer desde el momento cero de la colocación, por eso necesitas tener un equipo entrenado,
un equipo que tenga un norte donde diga, bueno, nosotros nos interesa este catéter esto y esto, y en VitaPic, por ejemplo, vos colocás un VitaPic de 3 frame, doble lumen. Entonces, cada luz la tenés que medir. ¿Cómo medís la luz o la carga interior de ese lumen? Con todos los dispositivos adosados, ¿qué quiere decir esto adosado? Desde el conector de cada luz del catéter, vos colocás un prolongador. ¿Cuántos centímetros de carga tiene de luz ese prolongador? Colocás un conector autosellante. ¿Cuánto mide en carga? Entonces vos de allí, para hacer la carga del dispositivo, lo que menos tenés que hacer vos es destaparlo, descubrirlo, salvo cada 96 horas o lo que marque el protocolo, que cambies todo el circuito cerrado. Entonces vos lo que tenés que hacer una vez que tenés todo eso armado en el campo quirúrgico, aspirás en presión negativa. Cuando tenés el primer registro mático en la punta de la jeringa, te detenés. Medís cuántos centímetros tenés en la jeringa y eso es lo que carga la luz interna. Las recomendaciones americanas dicen que es el doble del priming de lo que carga la luz del catéter. ¿Ok? O sea, si cargo 0,2, le haces 0,4 y procedes a infundir dentro de la luz del catéter 0,4 milímetros de infusión en presión positiva. Esa es la respuesta. Bien, Basada en gracias, José. evidencia. Eso como lo medís, artesanal. En campo quirúrgico, momento cero. Bien. Diego Para dice, todos los hola, catéteres, para cámaras implantables, para catéteres de diálisis, de hemodiálisis, perdón que te agregué esto. excelente Bien. aclaración. Diego dice, hola José Luis, excelente disertación. Quisiera hacerte dos consultas. Te leo una y después te leo la Bueno, otra, José. a ver, Dice, me da miedo ya. en relación con la extracción de muestras de sangre para estudios de laboratorio a través de VitaPic, ¿qué recomendaciones consideras fundamentales para minimizar complicaciones y preservar el funcionamiento del catéter? Bien, espero que no haya ningún médico a aquel lado. Mi hija es médica, así que no se enojen porque esto es una realidad. Primero, cuando nosotros pensamos en un catéter, tenemos que pensar para qué lo queremos. Mi señora me dice, ¿por qué no nos compramos una camioneta 4x4? ¿De dónde la vamos a usar? Y nos vamos a ir de acá al centro, 20 kilómetros sobre autopista. ¿Para qué quiero una camioneta 4x4? ¿Se entiende? Entonces el médico después viene con esta historia de que le colocas un catéter, vamos a hacer la antibiótico terapia, poner un doble lumen de 2 fremas para andar bien. Después vienen con que noche vamos a hacerle dosaje porque tenemos que ver la coagulación, porque este paciente estamos mal. Desde el momento cero nosotros sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar en cuanto a la progresión de los tratamientos. Entonces, el Vitapic no es un catéter mágico que apretamos un botón y cambia el frenchaje, cambia el volumen de infusión. Tiene que ser pensado antes. Si tenemos un paciente que va a recibir un tratamiento hemato-oncológico, tenemos que saber que vamos a necesitar aplicar o pasar hemoderivados, vamos a tener que alcalinizar, vamos a tener que hidratar, prehidratar e hidratar durante la administración de la droga y vamos a tener que tomar muestreo. Entonces no podemos pensar en un catéter de 3 Fren, tenemos que estar pensando en un catéter de 4/5 Fren. ¿Ok? Tiene que ver con el volumen. Y no nos olvidemos nunca, estimado colega, de cumplir con la técnica AN, la técnica SAF y la técnica de presión positiva con asociada al clampeo. No sé si aclaré tu duda. Bien, y la segunda consulta dice, en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica o trasplante renal, donde la preservación del capital venoso es una prioridad, ¿considerás que el VitaPic ofrece ventajas frente a otros PIC en términos de preservación vascular y menor tasa de complicaciones a largo plazo? ¿Existe evidencia que respalde esta diferencia? Bien, a ver, si vos me preguntás un PIC de marca X, de 4 frenos, 5 frenos, con un PIC VitaPic, los dos son iguales. Si son los dos de poliuretano de alto grado médico, tienen la misma situación en la práctica clínica. En estos pacientes que tienen el capital venoso acotado, desgastado y que seguramente por la carga de alguna medicación que tienen Cushing, tienen mucho edema, es difícil, no tiene que ver con el catéter o la marca del catéter. Son catéteres que dan muy buenos resultados. Justamente hoy estuve charlando con un colega de la unidad de trasplante renal que no tan solo me hablaba de PIC, sino de la progresión de ultrasonido para colocación de catéteres de línea medio periférico, como el tipo CATIV, que es una unidad sellada que tiene Silma también de un catéter corto que da muy buen resultado. O sea que no tiene que ver con la marca o el tipo de catéter, sino tiene que ver con considerar el resultado que te va a dar en el tiempo para estos pacientes. Si tiene el capital penoso, se puede colocar con ultrasonido. VitaPic te va a andar muy bien porque tenés de distintos calibres y distintos lúmenes, incluso de poliuretano.
El tema es que tenga capital venoso, porque acordate que si vos me preguntás a un paciente, ¿funciona este catéter o de otra marca, del mismo material y el mismo calibre en un paciente que es un intestino corto? Generalmente están todos trombosados, no tienen acceso, a veces tenés que recurrir a catéteres transhepáticos, o sea que es complejo, pero sí te va a dar resultados si tiene la posibilidad de obtener el acceso vascular. A veces lo va a tener que hacer en intervencionismo. Bien. Adriana, dejaste algún comentario que dice la evidencia actual sobrepone el concepto de retiro clínicamente indicado sobre el recambio rutinario. No sé si es sobre lo que está respondiendo José o sobre lo que respondió sobre cuánto dura colocado el catéter. Sí, está buena la Justamente pregunta. era un Ah, comentario, perdón, José, en relación con la ¿cómo andas, respuesta que Adri? diste de Qué linda cómo que estás. está. Gracias, José. Sí, era un comentario para reforzar lo que estaba diciendo José, o sea, más allá de la duración del dispositivo, de ponerle como una fecha de caducidad, hoy por hoy en la bibliografía se habla de ese concepto de retiro clínicamente indicado, tanto para dispositivos periféricos como centrales y tanto en paciente pediátrico como adulto. Entonces, como dice José, es cuestión de contextualizar cada práctica, contextualizar cada paciente y poder tomar las mejores decisiones con el equipo interdisciplinario. Bien, gracias Adri Gracias, por el Adri. aporte. Voy con otra pregunta. Roberto dice, ¿la extravasación se debe a temas del catéter o solo es una mala colocación y el profesional no acepta su error? Porque muchos profesionales le echan la culpa al catéter y no les gusta. Bueno, bueno, a los seres humanos no nos gusta que que nos digan que nos equivocamos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque vos cuando colocás un catéter vas a pedir una placa, depende del lugar le van a infundir un contraste o no, depende de la situación de la práctica clínica. Y desde el momento cero de la colocación, vos sabés si el catéter está bien posicionado y si el catéter está en vena cava, es difícil tener un extravasado, ¿ok? Ahora, yo esto te lo paso a otro tipo de catéter, otra tecnología, donde nosotros tenemos, vos me decís, en un catéter semi-implantado o en un catéter implantado que está bien posicionado en la unión de vena cava y aurícula derecha. ¿Cómo puede tener una flebitis un catéter de esas características? ¿Por qué puede tener un dolor retroescapular ese paciente? La respuesta a todo esto, porque hace un estudio, le hace una ultrasonografía y el catéter está haciendo decúbito en una pared. ¿Y dónde genera el dolor? Retroescapular. Pues decís, ¿qué pasa con este paciente? ¿Tiene alguna cuestión muscular? No. Cuando haces el diagnóstico preciso, porque viene con molestia y te lo refiere, no es una afección local, es una afección profunda. Y vos pensás que es un músculo, un mal posicionamiento, y el paciente tiene una lesión que está generando decúbito. Y ese decúbito puede romper la estructura vascular y puede generar algún tipo, este, mm, de extravasado. Así que en un catéter que está bien plantado es menos probable, si hiciste las cosas bien, no hiciste nada raro de esto de que siempre hablamos nosotros, de forzaste la progresión del catéter, no lastimaste la venita, y debería ser casi inmediato a las pocas horas de colocado el catéter cuando vos infundís una solución. Donde generás edema o lo peor que te puede pasar, generás necrosis. No sé si respondí tu pregunta. Bien, en caso de que falte algún detalle a la respuesta, te invitamos a abrir micrófono y que puedas explayarte. María Eugenia dice, ¿la curación la realizan con clorexidina spray? Bien, no, no. La clorexina spray en esa presentación particularmente, no sé la marca comercial, no se utiliza para esta práctica clínica, porque cuando vos utilizás el spray, tendría que ser de unidosis dentro del campo quirúrgico, lo terminás de usar, lo tenés que tirar. No es recomendable para curaciones de estos pacientes. Se usan soluciones unidosis o soluciones de volumen pequeño que son destinadas a cada paciente. Bien. Y la última pregunta que tengo en el chat dice, hola José Luis, ¿alguna recomendación para VitaPic en adultos? No, las mismas recomendaciones que vimos, la clase dice pediatría, pero hay pacientes pediátricos que son más grandes que nosotros, pesan más que nosotros, y están en el borderline que tienen entre 15 y 16 años y que se comportan como adultos. Las recomendaciones en la práctica clínica son las mismas, hay que tener presente el sitio de inserción, el vaso ocupante del catéter y esto que hablábamos siempre. ¿Qué tratamiento, qué tiempo de terapia en función al catéter que voy a colocar? Y el catéter no tiene grupo etario.
El grupo etario se lo da el vaso ocupante, el lugar anatómico donde voy a colocar el catéter particularmente. También no voy a colocar en un paciente de neo, que es otra área, que es bajo peso, que pesa 600 gramos, un catéter de 3 Fren, porque seguramente si no lo coloco en una femoral no lo voy a poder colocar. Pero básicamente eso. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre VitaPic y epicutáneo? Bien, acá tenemos justamente, mira, diste en la tecla de esto del Colegio Americano de Terapia Infusión y el Colegio Europeo. Para los norteamericanos, el percutáneo es un catéter de PIC, pero para los europeos es un percutáneo. ¿Se entiende? No hay diferencias. Independientemente de la técnica, los dos catéteres son de punción periférica, pero el resultado final, que la punta de los dos dispositivos central, es un PIC. Depende, el colegio que lo mira te va a decir que es un PIC o que es un epicutáneo cava. ¿El colegio americano o el colegio europeo? Adri, ¿querías agregar algo? Sí, gracias, Mari, gracias, José. Sí, de hecho, en referencia a lo que comenta el colega José, el colegio americano como que los mete a todos en la misma bolsa y todos son catéteres centrales de inserción periférica. Todos son PIC. Mientras que la normatividad europea hace la diferenciación y llama todo lo que está por abajo de 3 French, lo llama epicutáneo. Y todo lo que está por arriba de 3 French lo llama PIC, aparte del calibre del catéter en relación con los componentes del kit, porque a partir de 3 French empiezan a hablar justo de la necesidad de colocación con técnica de Seldinger modificada, que en el caso de VitaPic, aquí es donde se suma o se adjunta a VitaPic el kit de micropunción para que sea un catéter que aparte de ponerse por punción directa, se pueda poner con Seldinger modificada. Ahora, en cuanto a producto, también hay que destacar que el epicutáneo cava, que es un catéter, como nombre comercial de un catéter, es un catéter que está en dos partes, que tiene un raccord con el que se ensambla el catéter del prolongador y es un catéter que está fabricado con silicona, mientras que VitaPic es un catéter en una sola pieza que está fabricado con poliuretano de grado médico, que tiene un kit de inserción completo en comparación con el del epicutáneo, que es un kit básico, y el elemento de punción, que es tan importante para nosotros como profesionales de enfermería, entendiendo que VitaPic se coloca con una técnica en punción directa, que es un introductor pelable o una aguja de micropunción cuando utilizamos el kit, y el epicutáneo se coloca con una aguja que era el equivalente a lo que en algunos países en algún momento se llamó un pericraneal, que es una aguja de 19 gauge diseñada para que pueda retirarse a través del rack. Entonces está la diferencia desde la bibliografía, pero también está la diferencia desde el diseño anatómico del producto, que al comienzo José nos dejó muy clara la diferencia comparativa entre un catéter de poliuretano y uno de silicona. Es así, tal cual. Muchas gracias. Mariana dice, un Vitapic de poliuretano doble lumen en neonatología. ¿Cómo se determina en radiografía la altura en la que debe quedar? No hay problema el calibre del catéter. Si entras por abajo por femoral, puede ser, depende del equipo, pues por arriba del ombligo o infradiafragmático. Y la posición tradicional en brazo, antebrazo, por miembros superiores, cuello o pericraneal, es la unión de vena cava y aurícula derecha. Bien. Ahora sí, no tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Bueno, o están todos tímidos o quedó todo muy claro. A ver. No, Perdón, no hay María, más preguntas. Sí, no sé si se escucha. te Yo escuchamos, iba a Roa. hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, José? Hola, ¿cómo te va, Yanni? Em, Todo bien. Iba a hacer una pregunta, más o menos igual Adriana contestó a lo que iba a preguntar, más que nada para recordar, teniendo la presentación de un French A5 en VitaPic, ¿cuándo recomendabas usar el kit de micropunción y cuál sería el beneficio de utilizar este kit de micropunción y no utilizar una técnica de punción directa como lo es el introductor pelable que viene en el kit de Vita?
¿A mí o a ¿Cuál Adriana? sería el beneficio o en qué momento o cuándo crees recomendable utilizar o sumar el kit de micropunción? ¿En qué fecha? Bien, a ver, dependiendo de la tecnología, siempre, como te lo dice la palabra, el kit de micropunción es menor, porque la solución de continuidad que vos realizás, la herida a través de la punción y el daño de tejido hasta que llegás, ya sea con ultrasonografía o sin, depende de la técnica que vos utilices, es más beneficioso. En un catéter de 5 French que me decías, por un kit de micropunción con técnica de Seldinger modificado no tendrías problema, porque sería igual que hacerlo con un kit del Vitapic de punción directa. Un kit de Vitapic de punción directa tenés un trocar, una aguja más grande, que tiene que ser una punción asertiva, porque cada vez que entras esa aguja rompe bastante tejido. Tiene que estar a poca profundidad, siempre por encima del músculo. El beneficio que te da uno y otro es que uno es micropunción, el otro es más grosero el catéter, genera más daño, tiene que ser siempre por arriba de la aponeurosis. Tenés que tener cuidado de no barrer ninguna arteria, ningún nervio, porque no hablamos de esa parte también, que tiene mayor capacidad de destrucción, por eso hay que tener entrenamiento y hay que conocer bien la anatomía y decidir bien qué catéter es más beneficioso. Si está muy arriba en tejido celular, nada, puedes usar cualquiera, indiferentemente, porque la técnica, si le sacás la cuerda, son a través de Pilleway los dos finalmente cuando retirás en uno la cuerda y el dilatador. Pero cuando vas a mayor profundidad de tejido, la mejor recomendación es utilizar un kit de micropunción. Esto lo digo de mi expertise profesional, ¿no? Que si lo voy a elegir y voy a colocar un catéter y que está profundo, voy a elegir una micropunción con un dilatador, una cuerda y después nada, paso el catéter. Y por un 5 Fren lo puedes hacer muy bien con ese kit, porque te da justamente el diámetro interno del catéter. Ahora, en Bien. cuanto a la técnica, yo te diría, por ahí la gente del laboratorio va a decir, no mezclemos, porque este Vitapi está pensado para este dispositivo, Pilleway, con este introductor, pero bueno, el hospital terminamos haciendo lo que consideramos que genera menor daño y es más seguro, porque a veces tenemos estos pacientes que son plaquetopénicos, que son pacientes muy complejos, a veces para colocar introductores que son de mayor calibre, antes le tenemos que hacer plaqueta, ver cómo estamos de las plaquetas para que no sangre. Y porque en la práctica, si la haces con ultrasonido, está todo bien, pero si la haces a ciega, puedes barrer otra cosa, puedes lacerar una arteria y no son pacientes fáciles. No es un paciente que está bien y requiere un antibiótico. Estamos hablando de pacientes que tienen otra complejidad que requieren de un mayor análisis. Si me preguntas a mí, haría todo por micropunción. Ahora tienen consideraciones diferentes. ¿Para qué pacientes cada uno y otro? No sé si te contesté, Joana, perdóname. Sí, 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 me contestaste. Gracias, José. Lau, te escuchamos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola les va? Laura, ¿cómo andás? Bien, yo te ¿Cómo quería andas hacer de tu una brazo? consulta. ¿Bien? Mejor, mucho Bueno, mejor. buenísimo. Perfecto. Eh, yo te quería consultar para que nada, para que queden claro, en que este kit de micropunción si se puede utilizar tanto en Vitapic como en los PIC de silicona. Bien, Si había silicona, alguna. ya. Ah, ahí en silicona estamos medio complicados. Estamos medio complicados porque acordate que yo les había dicho, tiene que ser un catéter muy grueso, o tiene que tener el grosor de la luz suficiente. Y la silicona no se comporta muy bien con tipos de cuerdas, ya sean hidrofóbicas o cuerdas de nitilo u otro material. Yo no lo recomendaría, porque es un cartete muy dócil que cuando está a una temperatura corporal determinada, tiene otros elastoméricos diferentes, tiene mayor elastancia y por ahí te cuesta progresar la cuerda. Si es un kit de micropunción tradicional de modificado, no vas a tener problema. Vos ponés la aguja, ponés la cuerda, sacás la aguja y ponés el pile con dilatador, lo pasás. Pero si vas a usar ese catéter, tendrías que considerar la profundidad del acceso vascular, el tejido celular subcutáneo, siempre te va a dar mayor probabilidad de inserción un kit de micropunción por la longitud que tiene el introductor, la aguja. Vos pinchás, tenés retorno, mandás, sacás y ponés el dilatador, ya está. Ese es el gran beneficio que tiene comparado que estás más acotado en cualquiera de los calibres 3, 4, 5 en la longitud de la aguja para la profundidad del acceso vascular. Dependiendo de eso es la elección. Y de la clínica, que siempre acompaña a la clínica. Porque vos cuando tomás la toma de decisión tenés que ver el contexto clínico. Está plaquetopénico, que esto es lo crucial para un paciente. Y después una cosa que no se habla es los protocolos de sedación analgesia, porque no a todos los niños les gusta que los pinchen. Si el niño está a las patadas moviéndose, no le puedes colocar ni ese ni ningún catéter.
Entonces tiene que haber un protocolo de sedación analgesia que a vos te permita hacer el procedimiento. Porque los médicos, lo vuelvo a decir, no se enojen, pero colocan los catéteres de esta característica con los pacientes dormidos, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, muchas gracias, José. No a vos. Gracias, Lau. Hay una pregunta de José Armando Anagua que dice, ¿cuál es el acceso vascular más frecuente que se utiliza? Tips recomendables a tomar en cuenta. Bueno, dependiendo del paciente, el que tenga, te diría yo, puede ser basílica, puede ser cefálica, puede ser la tecnología que tenga, puede ser yugular interna, yugular externa, puede ser venaxilar, puede ser femoral, depende de las características, la patología, el tratamiento, si tiene que ir y venir, si es ambulatorio, este, esos detalles. Si vos me decís lo que dice la bibliografía, vena basílica, brazo. ¿Qué hacemos en los hospitales? Lo que tenemos, que vemos de todo lo que hay y para qué lo quieren y dónde va a estar este paciente capitando. Va a estar en una salita, se va a ir a la casa, va a venir, va a estar en terapia, ¿eh? ¿Se entiende? Si tiene que movilizarse, pues un chico que va y viene no le puedo poner un femoral. Che, pero tiene todas los accesos vasculares de vena cava descendente trombosado. Bueno, ¿le puedo poner una femoral? Sí. ¿Queda internado? Sí. Esa es la diferencia. Aunque hay mamás, o sea, cuando nosotros hablamos de catéteres, nosotros la pensamos en Vitapic, pero yo digo un femoral no se puede ir a la casa. Pero hay mamás que están con diálisis, hemodiálisis o programas de hemodiálisis ambulatorio, que lavan la ropa, llevan a los chicos a la escuela y pobrecitas tienen un catéter femoral hasta el trasplante. Y es un catéter de 12, 13, 18 Fren. O sea, esto culturalmente nosotros tenemos que ver qué es mejor para el paciente. Estos pacientes son candidatos a un trasplante, no tienen otra cosa. O se queda internada y se la comen los bichos, o se le mueren los hijos porque no les puede dar de comer. Entonces andan con ese catéter femoral para todos lados. Y créanme que no es nada confortable tener un catéter de gran calibre en la región inguinal, donde te tenés que bañar, donde tenés que vestirte, que es muy doloroso y muy molesto, ¿no? Bien, gracias, José. Dice, en pacientes neonatos, cuando los shunts no han hecho su evolución correctamente, ¿hay algunas indicaciones diferenciales a tener en cuenta? Bien, mi especialidad no es neonatología. Pero en cuanto a los Zoom, vos necesitas para pasar cualquier droga para cerrar o modificar ese cortocircuito un dispositivo venoso. En la elección está si es un periférico, un línea media o un central. Pero no te puedo dar, no me quiero mi área de especialización no es neo. No me quiero meter pero para eso necesitas un dispositivo parenteral. Bien, ahora sí, no tenemos más preguntas. No sé, chicas, si quieren... Ah, Adri, te escuchamos. Justo iba a preguntar si querían agregar algo más, así que te escucho. Gracias, Mari. Gracias, José. Quiero nada más hacer un comentario en relación con el penúltimo mensaje que hay en el chat, que quiero suponer porque no tiene nombre, ahí en el nombre solo dice iPhone, que es la persona que preguntó por la diferencia entre los epicutáneos Cava y Exacto, Vitapic. sí. Ese contexto que tú mencionas es bastante común a muchas instituciones a lo largo de Latinoamérica en el sentido de nosotros solo tenemos un catéter epicutáneo cava para todos nuestros pacientes, independientemente del peso, la edad gestacional y demás. Voy a hacer una analogía tal vez un poco rara, pero más o menos la idea es hacia donde quiero apuntar es como yo tener una tienda de zapatos y solo vender talla 25 para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, habrá quien le quede, habrá quien no le quede, habrá quien le quede grande, habrá quien le quede pequeño. Por ahí tú tienes un prematuro extremo menor a 1 kilo y si solamente dispones de un catéter de 2 French, que es el calibre de los epicutáneos Cava o 1,8 French, y por ahí para la vasculatura de ese paciente puede ser un catéter que tenga una ocupación mayor en el vaso y aumentas el riesgo de flebitis mecánica y aumentas el riesgo de trombosis en estos pacientes. O por ahí tenés un paciente
que tiene un acceso vascular mucho más grande, tal vez un lactante, un paciente pediátrico, al que a lo mejor la longitud del epicutáneo cava, que son de 15 o 30 centímetros, desde el sitio de punción que elegís, no alcanza a quedarle como un catéter central y por ahí le queda como una línea media y tenemos todos estos riesgos de poner soluciones que no son periféricamente compatibles con un catéter con una posición diferente a la posición central. Entonces, sí, es todo un trabajo de gestión. De nosotros como personal de enfermería dentro de nuestras labores tenemos esa gestión de los insumos, somos los conocedores de lo que tenemos en el servicio y cada contexto clínico y somos los responsables de hacer entender a nuestras autoridades y a quienes definen la adquisición o no de determinados dispositivos cuál es la necesidad del servicio. Yo siempre he dicho, en el momento de alguna eventualidad legal, un administrativo de un hospital no te va a decir, es que yo no lo compraba, sino que te va a decir, tú nunca me lo pediste. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, empezar a hacer esas acciones de gestión, empezar a comentar con las autoridades que no todos los pacientes son iguales y no a todos los podemos meter en la misma bolsa. Entonces tenemos que tener como una variedad, así como al comienzo de la tienda de zapatos. Yo tengo que vender todas las tallas porque me puede llegar cualquier paciente. Aquí es similar, yo debería tener una variedad de dispositivos que me permita adaptarme a las necesidades de la población que yo atiendo. Nada más. Bien, gracias Adri, súper Perfecto. valioso tu comentario. Bueno, solo resta agradecerles por haberse sumado a la charla de hoy. Gracias Joana, Laura, Adri por estar ahí del otro lado y gracias José Luis por compartir tus enseñanzas. Como les dije en algún momento, esta charla queda grabada y va a ser subida a nuestra web en la sección de Campus Silmag, así que la semana que viene ya va a estar disponible para que la puedan visualizar nuevamente. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de jornada y un excelente fin de semana. Que estén bien.